Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de El Acordeón del Docente. Mi nombre es Esmeralda Estefanía. Y mi nombre es Idalia Tonanzi. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Sara Muñiz Martínez y ella nos visita desde España. Bueno, pues tú tienes el grado de maestro en educación primaria en la Universidad de Oviedo y asimismo también tuviste una maestría como lengua extranjera en esta misma Universidad de Oviedo y un máster en sexología sustantiva por la UMC, que es la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid. Y justo es de eso, del tema del día de hoy, acerca de la educación sexual. Bueno, bienvenida, Sai. Muchas gracias, estoy encantada de estar con vosotras y de que contéis conmigo y bueno, de iniciar esta entrevista. Sí, muy bienvenida, Sai, muchas gracias por aceptar la invitación y por tu tiempo. Y bueno, ya Esme nos había comentado un poco que bueno, tienes este máster, ¿no? en sexología. Y precisamente pues de eso se va a tratar la entrevista y pues para que todos estemos en la misma sintonía, ¿puedes hablarnos un poco de qué es la sexología? Por supuesto, pues cuando hablamos de sexología sustantiva hablamos de la ciencia que estudia los sexos, es decir, a los hombres y a las mujeres, en todos los ámbitos que les atañen. Entonces, bueno, pues como comprenderéis, es amplísimo, ¿no? La gente piensa que la sexología depende de otras ciencias, como puede ser la medicina, la psicología, ¿no? Está muy reñido, pero desde la sexología sustantiva lo que se defiende es que es una ciencia en sí misma. Justo esta es la siguiente pregunta. ¿Qué ámbitos abarcaría la sexología? Pues la sexología abarca todo lo que tiene que ver con los hombres, las mujeres, con su manera de relacionarse, con su entendimiento, con sus diferencias, bien sea biológicas, bien sea culturales, sobre el respeto entre los sexos, el respeto a la diversidad, toda la parte que tiene que ver con la erótica, que es lo que normalmente la gente asocia a la sexología, ¿no? El plano erótico, pero también engloba la parte de la amatoria, de las emociones, ¿no? De nuestra identidad como personas, quiénes somos, cómo nos sentimos, bueno, básicamente quiénes somos como hombres y como mujeres, ¿no? Generalmente, como mencionas, ¿no? Al pensar en sexología, nosotros pensamos en la parte erótica solamente, sin embargo, abarca muchísimos aspectos más, ¿no? Y tomando en cuenta que abarca más aspectos, este canal está dirigido pues a docentes y la información que estás proporcionando ahorita, pues esperamos que les sea de utilidad para apoyar a los alumnos, pero ¿desde qué edades se puede enseñar educación sexual? La educación sexual se debería de enseñar desde infantil, pues desde los 3 años, cuando empiezan a la escuela ya se puede introducir, bueno, yo abogo porque haya una asignatura, ¿no?, de educación sexual. Sí que es verdad que las personas, bueno, la sociedad en general tiene esa manía, por lo menos en España, de decir educación afectivo-sexual. Queremos eliminar el afectivo, no porque no sea afectivo, sino porque la palabra sexual ya engloba lo afectivo. Y queremos que eso, de alguna manera, se interiorice por parte de la gente, de los profesionales de la educación y también de las familias, porque es algo como que preocupa, ¿no? Los papás y las mamás piensan que ¿cómo va mi hijo de 3 años a recibir educación sexual? Igual se imaginan que les vas a hablar de preservativos. No, de métodos anticonceptivos. Pues obviamente no. Cuando son niños pequeñitos, de lo que se les habla pues es de las emociones, la manera de expresar esas emociones, ¿no? Y de otros temas
pues que son acordes a su edad. Claro, exactamente, porque justo como mencionaba Idalia, queremos sexualizar a temprana edad a los niños, por eso nos rehusamos a tocar el tema. Entonces es muy bueno que tú nos aclares esto, ¿no? Que hay que enseñarle a temprana edad y en específico qué habría que enseñarle. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te inclinó a estudiar sexología? Pues fíjate, yo no tenía pensado, siempre me llamó la atención, ¿no? La educación sexual. Yo carecí de ella porque cuando yo tengo ya 34 años, cuando yo iba al colegio en España, educación sexual, cero. Y a mí lo que me llevó realmente a estudiarlo fue que, bueno, como sabéis, yo hice la mención de educación especial también y estuve mucho tiempo como voluntaria con personas que tienen discapacidad intelectual. Y bueno, estas personas, ¿no? Trabajábamos en un proyecto de autogestión y me preguntaban muchísimo mi grupo de autogestores, ¿no? Que por todo lo que tenía que ver con la sexualidad. Y bueno, también se centraban a veces en lo que son las relaciones personales de pareja, ¿no? También en la identidad, me preguntaban por temas también de erótica y yo, pues como maestra, me veía con cierto grado de conocimiento respecto a la didáctica, pero no a la educación sexual, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a ir a un curso de verano que se da todos los años aquí en Avilés. Tengo mucha suerte de vivir en Avilés. Y cuando fui al curso, que es de una semana, me enamoré de la sexología y ya decidí hacer estudios superiores, ¿no? Y entonces me metí en el máster de sexología sustantiva. Y tocas un punto muy importante, mencionas el trabajo de la sexualidad en las personas con discapacidad, ¿no? El hecho a veces de hablar de sexualidad ya es un tabú y hablar de sexualidad en personas con discapacidad lo es aún más. Y a mí me gustaría saber qué acciones has realizado para trabajar la sexualidad en las personas con discapacidad. Pues fíjate, yo estaba colaborando con una asociación con la que ahora no sigo porque no tengo tiempo por motivos laborales, pero es una asociación, asociación, se llama Plena Inclusión, ¿no? Y dentro de Plena Inclusión, como voluntaria me ofrecieron ir a un curso de prevención de violencia sexual y de abusos sexuales en personas con discapacidad intelectual. Total, que fui a ese curso, súper interesante, además de súper necesario. Y bueno, desde ahí comenzamos, ¿no? a trabajar ya más específicamente con las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. A ese curso asistimos tanto personas voluntarias como profesionales que trabajaban en centros con personas con discapacidad intelectual, como también fueron familiares y personas, ¿no? Usuarias con discapacidad intelectual. ¿Y qué es lo que se trabaja? Pues básicamente lo que se trabaja con cualquier otra persona que no tenga discapacidad intelectual, pero de una forma mucho más directa, mucho más explícita, porque como sabéis, las personas con discapacidad intelectual tienen una dificultad, ¿no? A la hora de entender el doble sentido, ¿no? O los conceptos, los términos muy abstractos. Entonces, lo primero, que conozcan su propio cuerpo y diferenciar, sobre todo, qué es íntimo y a qué tienen acceso ellos y a qué no deben de tener acceso otras personas, salvo que ellos quieran que lo tengan, ¿no? Sobre todo saber eso para poder diferenciar cuándo están sufriendo un abuso y cuándo no.
El problema de las personas con discapacidad intelectual es que normalmente todo el mundo tiene acceso a su cuerpo, ¿no? Están en centros donde todo el mundo les trata como si fueran, incluso siendo adultos, como si fueran niños, y todo el mundo puede entrar con ellos a la ducha, ¿no? Como a revisar, ¿no? O a estar con ellos mientras se duchan, mientras se cambian, y diferentes profesionales de los que trabajan con ellos indistintamente pueden tener acceso a su desnudez, por ejemplo. Yo me imagino, esto era de lo que hablábamos, que una persona con discapacidad intelectual sí piensa que cualquier persona le puede tener acceso a su cuerpo, puede verle desnudo, no comprende el concepto de intimidad, ¿no? Ni de esta parte es íntima, esta parte me la reservo para mi intimidad, y cuando yo quiera compartir mi intimidad con otras personas, yo elijo con quiénes, no se me impone. Mi siguiente pregunta va enfocada a hablar acerca de las dificultades las que tú te has encontrado en trabajar en esta área. Creo que la dificultad vendría de que estamos acostumbrados a un modelo de educación para un alumnado concreto, ¿no? Muy homogéneo. No tenemos en cuenta la diversidad. Y entonces el problema está en que nuestra mente, fíjate, no tanto en las personas con discapacidad intelectual, sino que nosotros no concebimos ni nos ponemos en el lugar, nos falta empatía como para poder entender que su manera de entender la realidad es otra, distinta a la nuestra, y adaptarnos a sus necesidades y proporcionarles la educación de manera que para ellos resulte accesible, ¿no? Y creo que esto se puede ampliar a cualquier otro ámbito, ¿no? No solo a la educación sexual. Creo que en ese sentido partiríamos de la misma base para todo. La dificultad está más bien en la mente que ve desde fuera, que una vez que estás dentro y que te sientas con ellos, y una vez que ya sabes cuál es la metodología que tienes que utilizar, ser más clara, más concisa, quizá utilizar frases más breves, no un lenguaje abstracto, ¿no? Fíjate, un ejemplo que os lo ponía, hablábamos otro día, ¿no? Y que me parece muy ilustrativo es, yo tenía una amiga que tenía un bar, y ella me decía, jolín, tuve un problema con un chico con síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down, ya se sabe, tienen discapacidad intelectual, a veces más severa, otras veces más moderada, y se encontró a este chico en el baño, en el servicio de hombres, masturbándose. Y ella, pues se enfadó y lo echó del bar, ¿no? Porque dijo que era un sitio público y que no podía hacer eso. Total que ella dijo, bueno, pues encima se enfadó él conmigo, porque me dijo que estaba en el baño. Y aquí estamos con la literalidad, ¿vale? Cuando tú le dices a una persona con discapacidad intelectual, fíjate, si te quieres masturbar, que esto pasa mucho en los centros cuando son niños, ¿no? Si quieres masturbarte o tocarte, tienes que ir al baño a hacerlo. Entonces, no especificamos qué baño, decimos al baño. Y el baño para ellos, pues han entendido, perfecto, al baño, cualquier baño. Y un baño me puede servir el de un bar. Pero lo que tenemos que decir es que tendríamos que explicar, ¿no?, de forma más concreta, que tiene que ser un espacio íntimo, no público. Y especificar y explicar muy bien que son espacios íntimos, que son espacios públicos. Este tipo de cosas, ¿no? Como ejemplo, lo pongo como ejemplo, pero serviría para cualquier otro tema relacionado con la sexualidad. Bueno. Y fíjate, mencionas también, dices, es un ejemplo aquí en España, ¿no? Y a mí me gustaría saber, porque ya habíamos hablado hace un momento de que pues aquí en México sigue siendo un tabú. ¿Qué sucede en España? ¿Cómo percibe la sociedad en España el tema de la sexualidad en personas con discapacidad?
Mira, pues creo que te voy a contestar con cómo percibe España el tema de la educación sexual en la población general. Y luego ya, para más INRI, ¿no?, en las personas con discapacidad intelectual. En la Unión Europea hay 27 países pertenecientes, ¿no?, y 16 de ellos ya incluyen la educación sexual como una asignatura obligatoria dentro del currículum, ¿no?, escolar. España no pertenece a uno de esos 16 países. En España todavía no está considerada la educación sexual como obligatoria, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que se inicie la educación sexual desde edades muy tempranas. Sin embargo, en España, debido a las diferencias políticas, ¿no?, los partidos más conservadores no quieren incluir la educación sexual, y de incluirla quieren que añada la palabra afectivo, porque es como que sexual tiene una connotación negativa para la sociedad, que no debería de tener. Entonces, cuando ya el gobierno de un país tiene prejuicios sobre la educación que tiene que recibir la población de su país, pues, ¿qué os voy a decir, no? Quiero decir, ya no quieren dar educación sexual a la población general, con lo cual en las personas con discapacidad intelectual todavía se ve como más lejano, ¿no?, el llegar a poder dar una educación de calidad, una educación sexual de calidad a personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno, la ignorancia que impera respecto a las personas con discapacidad intelectual. Todavía a día de hoy hay centros de educación especial que están separados de la sociedad. Me refiero que los centros de educación especial no son en México, en España por lo general no están en el centro de la ciudad, están a las afueras, porque es como que molesta. Es una sociedad a la que tenemos apartada, ¿no? ¿Cómo queremos luego que haya una educación inclusiva? ¿Cómo queremos que haya una sociedad inclusiva si ya los centros se encuentran a las afueras? Eso ya para empezar. Por otro lado, como hay ignorancia porque no nos relacionamos en el día a día con personas con discapacidad intelectual, tenemos falsas creencias o estereotipos, ¿no? Una de las falsas creencias es que son eternos niños. Se les trata como si fueran niños y por tanto se les niega de cualquier matiz erótico, sexual que tenga que ver con ello. Eso, o se les hipersexualiza, ¿no? En el sentido de que se dice que es como que tienen un deseo, ¿no?, enorme y una necesidad de tener contacto sexual. Que no es que tengan esa necesidad, que no es que sea superior a la de una persona sin discapacidad intelectual. Es que no se les han dado las herramientas y por su cuenta, sin ayuda, quizás ellos solos no sean capaces de acceder a esa información. Sí que hay programas de educación sexual para personas con discapacidad intelectual, pero esto va a depender mucho del centro y, sobre todo, de lo que quieran las familias. Con lo cual, lo primero sería formar a profesionales, a familiares y, por último, a los, bien sean niños o adultos con discapacidad intelectual. Pero hay una carencia de educación sexual en los familiares tan grande que hasta que las familias no sean conscientes de la necesidad, no va a ser posible. Ahorita que nos estás comentando que existen estos proyectos, ¿pudieras comentarnos si estos proyectos son para toda España, para solamente el lugar donde resides? ¿Nos pudieras comentar un poquito más acerca de esos programas y de qué tratan? Sí, por supuesto. Pues mira, yo tengo muchísima suerte porque vivo en Avilés, que es una ciudad que está al norte de España, dentro de la provincia de Asturias. Y aquí en Avilés somos pioneros en educación sexual.
Tanto en Avilés, solo hay 2 sitios donde se llevan programas desde ya hace bastante tiempo, ¿no? Que son pioneros en educación sexual. Uno es en Navarra, que si no me equivoco se llama Escolae, el proyecto de educación sexual, y el otro está en Avilés, que está dirigido por Ana Fernández Alonso y su pareja, que también es sexólogo, Iván Rotella. Además cuentan con la colaboración de otros profesionales de la sexología, como son Andrea Martínez, María Sánchez, que llevan programas de educación sexual desde 1999. ¿Vale? En Avilés, concretamente. Ahora se está ampliando a otras zonas de Asturias porque, bueno, están viendo la buena acogida que tiene en Avilés, los buenos resultados que hay en general, y eso que este programa solamente consta de 4 clases, ¿vale? Son 4 clases que se dan en educación secundaria. Ahora estamos empezando Andrea Martínez está empezando a dar clases en infantil y primaria, lo cual es muy novedoso. Lleva, no sé si 2 años, no estoy segura, pero bueno, aproximadamente 2 años. Y están muy contentos con las formaciones que se están dando, los resultados que están obteniendo. Pero esto de qué depende, ¿no? Depende de que el centro lo solicite. Entonces, claro, son los centros quienes tienen la última palabra y en parte también el AMPA, ¿no? La Asociación de Padres y Madres. Y en 4 horas se supone que se tiene que dar una educación sexual de calidad. 4 horas en cada curso. Lo que está claro es que 4 horas no son suficientes para abarcar todos los contenidos que se deberían de abarcar. Y otra de las reivindicaciones que quiero hacer desde aquí es que la educación, o sea, la sexología todavía no es en España una carrera universitaria, ¿no? Es un máster, es un título propio que no es oficial. Ahora se está intentando hacer desde la medicina un grado en sexología para que se convierta en algo oficial. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, ¿cómo vamos a ofrecer una educación sexual de calidad si cualquier persona puede impartir la asignatura de educación sexual, ¿no? Y aquí ya hablamos de intrusismo profesional y de gente que está sin formar en sexología, que está dando formación a otras personas, a niños, a adolescentes, que van a recibir una educación sexual que no puede ser de calidad cuando lo imparten personas que no están formadas para dar esa formación. Sí, tú incluso mencionabas, ¿no? Que a ti en ese entonces ni siquiera te había tocado una educación de calidad y seguramente estos niños de ahora están aprendiendo de personas que tienen también esa misma educación sexual tan vaga, ¿no? Y estas personas a su vez están enseñando educación sexual sin saber mucho del tema, sin saber cómo enseñarlo o cómo transmitirlo. Incluso también tenemos la otra variante que sería las escuelas privadas inclinadas hacia la religión, que pues también sería allí otra barrera, ¿no? Es que ahora mismo la educación sexual que se da, claro, podemos decir, en toda España se da educación sexual. No, en toda España se da, en todo caso, prevención de embarazos. Se enseña la prevención también, bueno, mucho más prevención de embarazos que prevención de enfermedades de transmisión genital, lo cual me parece bastante importante, ¿no? Pero enseñamos a poner preservativos, a que las niñas no se queden embarazadas, ¿no? Y es como que eso es lo principal. Se enseñan, que es como además una manera de ensuciar
el nombre de la educación sexual y incluso de la erótica, ¿no? Es como meter miedo. No tengas sexo porque te puedes quedar embarazada. No tengas sexo porque puedes contagiarte con una enfermedad. No tengas... Y ahora estoy hablando solamente del plano erótico. Ya no te digo de la autoestima, que es fundamental para que las niñas y los niños aprendan a quererse y luego aprendan también a tener relaciones sanas entre ellos, aprendan también a abrazar a la persona que son, a abrazar a la persona que son independientemente de su orientación, del deseo, de que le gusten los hombres, de que le gusten las mujeres, que toda esa diversidad sexual esté aceptada y esté normalizada, ¿no? Si solo nos centramos en enseñar a utilizar preservativos para que no haya embarazos no deseados, ¿no? Si solo hablamos de aborto, interrupción voluntaria del embarazo, si solo hablamos de enfermedades, ¿qué concepto nos queda, ¿no? De cómo vamos a crecer, cómo va a ser nuestra edad adulta y cómo nos vamos a relacionar con otras personas a lo largo de la vida. ¿Qué carencias afectivas vamos a tener? ¿Qué carencias eróticas vamos a tener? ¿Qué carencias dentro de las relaciones interpersonales que tengamos, bien sean de amistad, bien sean románticas, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir nuestro cuerpo? Aprender a sentirnos, a sensarnos. Hay gente que nunca se ha tocado o se ha dado placer a sí mismo porque es pecado o porque, bueno, esto ya dentro de la religión, o porque piensa que es algo sobre todo en la mujer. En el hombre es como que está más aceptado, pero la mujer no hace esas cosas, ¿no? Porque se le puede catalogar de, no es la mujer a la que quiere un hombre como pareja. Sí para un rato, pero no como pareja, ¿no? Todavía tenemos en el imaginario colectivo ese tipo de estereotipos que hacen tanto daño y que nos hacen crecer con unas inseguridades y una desigualdad tremenda. Sí, nos dejas pensando mucho, ¿no? De la educación que hemos recibido en casa y también para quienes tienen hijos en ese momento, ¿no? Saber cómo educarlo, que por temor o por pudor, muchas razones, nos limitamos, ¿no? Hay veces decimos, pues tal vez que en la escuela se los enseñen porque yo no quiero, yo no sé cómo, ¿no? Y cuando ya estamos docentes frente a grupo y tenemos que hablar acerca de la menstruación, de las relaciones sexuales, hay veces no sabemos cómo abordarlo. Entonces, me gustaría preguntarte a ti como profesional, ¿cómo deberíamos abordar este tema de la sexualidad en las personas con discapacidad? Aunque tú nos mencionaste, hay que dejar de quitar esa etiqueta de porque tiene discapacidad lo voy a tratar diferente. No, sí nos hiciste hincapié acerca de la literalidad, pero ¿cómo deberíamos abordar este tema de la sexualidad en general a los niños y adolescentes? Pues con naturalidad. Con naturalidad en cuanto, a ver, todas las personas vamos experimentando cambios corporales y son temas de los que tenemos que hablar con tanta naturalidad desde que van pasando. Quiero decir, a las mujeres a cierta edad hay algunas que les crece antes el pecho y otras a las que les crece más tarde. Los cambios corporales es uno de los contenidos que están dentro de la educación sexual que hay que hablar con toda la naturalidad, con toda la normalidad, porque es algo de nuestro proceso vital, de nuestro desarrollo personal, de nuestro desarrollo biológico. Y entonces, ¿cómo va a ser que una niña de repente, ¿no?, tenga su primera menstruación y no sepa lo que le está pasando? Y no sepa a quién decírselo, no tenga la confianza con nadie para poder hablar sobre el tema, ¿no? Pues si en una niña, vamos a decir, que no tenga ningún tipo de discapacidad y pueda buscar quizás en sus compañeras de su misma edad apoyo, consejo, que claro, estamos en las mismas porque estamos hablando de niñas
que tienen la misma edad. Y algunas igual lo saben porque tienen una hermana mayor, o porque han visto en una película, o porque han visto en una serie. Claro, estamos dejando la educación sexual en manos, muchas veces, de la televisión. Cuidado con esto también. Así porque en ocasiones está bien orientado, ¿no? Bien enfocado, y en otras ocasiones no. Entonces, ¿cómo va a ser que una persona se encuentre con algo, ¿no? Y con toda la información que hay, no la haya recibido y tenga que vivir una situación desagradable porque no se le haya hablado antes de ello con naturalidad? Bueno, de hecho, todavía hay mujeres que se sienten sucias, ¿no? Cuando tienen la regla, y es como que es un tema que les da, la menstruación, les da como pudor, ya no solo pudor, sino a veces incluso asco hablar de ello, ¿no? Es como si hablar de la menstruación fuera algo, no lo sé, un tema del que no se puede hablar, un tema tabú. No podemos hablar de ello. Es un tema que no sé, que bueno, que no, ¿no? Que si eres una persona educada no hablas de esas cosas. ¿Por qué no voy a hablar de eso si es lo más natural del mundo, ¿no? Claro. Pues, no puedes hablar de ello y tienes que llevarlo a escondidas. Todo. De hecho, yo no sé si alguna vez os ha pasado o le ha pasado a alguien que conozcáis. Típico de que a alguien le viene una menstruación muy abundante, ¿no? Y mancha los pantalones o la ropa que lleva en el colegio. Con lo que eso supone, porque encima tenemos que llevarlo como de una forma oculta, y entonces se van a reír de nosotros, porque es un tema del que no se habla, ¿no? Entonces, estos temas deben abordarse de tal forma que cuando sucede algo así, no a nadie le suene extraño, ni a un niño ni a una niña. Sepa que es algo natural y se lo tome como tal, como algo que, bueno, que pertenece a nuestro desarrollo. Y así como comentas que hay este tipo de situaciones, ¿no? A las que se enfrentan chicos, adolescentes sin discapacidad, ¿nos pudieras comentar algunas problemáticas a las que se pudiera enfrentar una persona con discapacidad que no ha recibido una educación sexual previa? Bueno, pues imagínate que puede pensar una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Si un día de repente se levanta sangrando y no sabe qué está pasando ahí, cuando la sangre normalmente es signo de alarma, ¿no? Me está pasando algo, no sé lo que me está... ¿Qué dificultades se puede encontrar una persona que de repente igual alguien le está tocando una zona que no quiere, con la que se siente incómodo, pero en principio nadie le ha dicho que se pueda negar o que esa zona es íntima y a su cuerpo solo tiene acceso él, a cualquier zona de su cuerpo, ¿no? Que solo tiene acceso él, ella, y a quien ella o él dé permiso para acceder. Pues nos encontramos con situaciones de abuso, nos encontramos con situaciones de frustración también, ¿no? Porque imagínate una persona, ahora voy a ir al campo de la erótica, una persona con 25 años, ¿no? Que tiene las hormonas ¿no? Disparadas, ¿no? Es un momento en el que hay un cambio hormonal, corporal, estamos, vamos, deseosos de tener un encuentro con otra persona o de tocarnos o de experimentar, y de repente, esto es como los niños pequeños cuando de repente se tocan una zona y dicen, uy, acabo de descubrir que me toca aquí, me gusta, ¿no? Y hay niños que de repente podemos ver en las clases cómo se pueden frotar con una silla, o niñas, ¿no? Y claro, los adultos se escandalizan y de repente dicen, ay madre, no sé cómo puedo gestionar esto, cómo abordarlo.
claro, pues con naturalidad y si de estas cosas hablásemos, no nos pasaría esto de decir, "Ah, no sé qué hacer con con este niño". En el caso de personas con discapacidad intelectual, pues nos podemos encontrar una persona que se empieza a masturbar en medio de la calle. Pero no lo ve como que está mal hecho, que le gusta, está sintiendo placer y nadie le ha dicho que no pueda hacerlo en la calle. Y tiene el deseo. Claro, ¿qué problema hay? Que igual me apetece tocarme, me apetece que me toquen y voy a mi compañera, que tiene también discapacidad intelectual, y le toco porque me apetece tocarle o lo obligo a que me toque. Igual mi compañera no tiene ganas, pero nadie me ha dicho que eso esté mal o que tenga que respetar a otra persona. Y nadie le ha dicho de igual manera a esa compañera que yo me tengo que, o sea, que yo puedo decir que no. Algo que es fundamental en la educación de cualquier persona, pero mucho más en discapacidad intelectual, es el saber decir no y dejarlo muy claro. El no, ¿no? Y si hace falta, con la mano. Y que quede bien claro. Decirme no quiero esto. Y también aprender a aceptar la negativa. Me da la impresión, que es lo que a mí me pasó cuando yo empecé a estudiar sobre sexualidad, ¿no? Sobre educación sexual, sexología, de que queremos como si fuera una guía de los pasos a seguir para dar educación sexual, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cómo tengo que...? Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de una actividad que pueda hacer, ¿no? Con una persona con discapacidad intelectual. Claro, es que ahí lo primero, lo principal, es conocer el grupo, porque todas las personas somos diferentes. No podemos caer en la trampa de que porque tienen discapacidad intelectual son todos iguales. Entonces, lo primero sería saber qué necesidades hay en el grupo con el que voy a trabajar. ¿Qué personalidades tienen? ¿Qué necesitan, no? Y luego, una vez que conocemos al grupo, adaptar las actividades o el contenido a esas personas. ¿Qué nos interesa más? Obviamente, si hubiera educación sexual desde la infancia, no sería necesario que luego nos llamasen desde un centro educativo y dijeran, oye, es que hay un problema de acoso escolar y necesitamos un taller para esta clase. No, es que con un taller no se arregla un problema así. Un taller no va a arreglar nada, porque además los adolescentes no son tontos. Quiero decir, saben que vamos con la moralina, ¿no? Pues vamos a decirles, vamos a reñirles. Encima, además, vamos a reñir. Vamos a decir que está mal. Cuando la educación sexual debería de ser todo lo contrario. Debería de enfocarse desde un punto de vista positivo, no desde un punto de vista negativo, sino aprender a disfrutar de uno mismo, de los demás, de respetar, de valorar, de quererse. Entonces, claro, no tengo una fórmula mágica, no os puedo decir cómo abordar. Os puedo decir que con personas con discapacidad intelectual, cuanto menos abstracto sea, más concretas las acciones, mejor. Algo, por ejemplo, muy importante es lo visual. Entonces, ¿qué problema tenemos en educación sexual? Por ejemplo, mostrar fotografías de genitales, porque se considera pornografía. Pero, ¿cómo le digo yo a una persona que todos los genitales son diferentes, que varían tamaño, en forma, en tal, si no puedo enseñar? ¿Cómo le dices a una mujer que hay mujeres que no saben ni lo que es el clítoris? ¿Cómo le dices a una mujer dónde está? Hay mujeres que no saben, y hombres, cuántos agujeros tienen y para qué sirve cada orificio. ¿Me entendéis? O sea, si no conoces tu propio cuerpo y no puedes mostrar ninguna imagen,
sobre todo para alguien que tiene una discapacidad intelectual, que necesita ver, que necesita de algún modo que todo sea lo más ilustrativo posible. Ahí nos encontramos con un problema, porque no podemos acceder, o sea, no se puede utilizar esas imágenes. Y esas imágenes son imprescindibles para que también puedan ver e identificar las partes. Es que es anatomía humana. ¿Por qué sí se pueden ver los músculos, las vísceras y un brazo y los genitales se ve como algo sucio? ¿Por qué no se ve como otra parte del cuerpo? Porque lo es, igual de natural, pero se nos ha censurado y entonces, claro, es como que también sentimos pudor, ¿no? Luego también tenemos esa vergüenza al desnudarnos delante de otra persona porque inseguridades, otra vez, baja autoestima. Claro, personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, una actividad que os puedo decir que viene muy bien es mostrar imágenes, pueden ser imágenes reales, pues por lo menos pictogramas o dibujos, bien sea del cuerpo humano, o también, por ejemplo, de situaciones concretas. Una situación y vamos pensando como historias abiertas, ¿no? Una situación de una persona, una chica que conoce a un chico o una chica que conoce a una chica que le gusta y entonces en cada diapositiva, digamos, puede decidir si quiere seguir conociendo a esa persona o no. Vale, y ahora llegamos a este punto. ¿Quieres seguir ir a casa con esta persona? Sí, no. ¿Quieres que te dé un beso a esta persona? Sí, no. Llegas a la casa de esa persona y se ve, ¿no? Estás en la cama. ¿Te quieres desnudar? Sí, no. ¿Quieres besar a esa persona? Sí, no. Y al final del sí, no, vamos cambiando a la diapositiva que hayamos elegido. ¿Qué dices? Lo que tiene que quedar claro en esto es que aunque tú estés desnuda y en la cama con una persona, si tú en ese momento quieres parar y dices, no, hasta aquí, en cualquier momento puedes decir que no. Y con este tipo de instrumentos funciona muy bien porque es muy visual y ellos comprenden cada etapa, cada paso, que puedo llegar hasta donde quiera y si estoy a gusto y estoy cómodo con lo que estoy viviendo y me hace feliz, pues genial. Pero que si quiero parar, puedo decirlo incluso cuando ya he iniciado lo que sea. Si estoy incómoda, que también no relacionar únicamente a la erótica con el coito, ¿no? Hay otras formas de darse placer. Esto también deberíamos de aprenderlo en general, todas las personas. Y que si quiero tener una relación que implique el coito, que implique la penetración, puedo decir que no. Yo me he encontrado con adultos con discapacidad intelectual que por su necesidad, y aquí viene una problemática muy seria, de contacto con otras personas, han entrado en Facebook, en Tinder, en redes sociales para conocer a otras personas y se han aprovechado de ellas. Y a mí me han relatado violaciones sin saber que lo que les estaban haciendo era una violación, con discapacidad intelectual o sin ella. Los matices, las diferencias están más en la manera, en la didáctica, en la forma de abordarlo, que en los temas a abordar. Los temas a abordar pueden ser exactamente los mismos, los contenidos. Otra cosa es la metodología que utilices para enseñar a unas personas o a otras. Y eso va en función de las necesidades que tenga el grupo. Nos has dado esa pauta de ver que es un tema extenso, hablar de sexualidad, ¿no? Y tal vez ahorita tocaste tú el tema de violaciones, ¿no? Y que también es un tema fuerte que no cualquiera se atreve a hablar. Tal vez gustas volver a acompañar, hablemos de este tema. Por ahora, cambiando otra vez y volviendo al tema, ya hablamos, acerca de las dificultades, de los retos que has encontrado dentro de tu trabajo como en el área de sexología. Vimos que muchas veces el problema no es
cómo educar a las personas con discapacidad. Muchas veces somos el contexto, la sociedad, los valores bajo los que crecimos, ¿no? Pero ahora me gustaría escuchar cuáles son esos logros los cuales te hacen sentir satisfecha de tu trabajo, algo que hayas hecho y que, sí, en efecto, ha sido un logro importante para ti. Esto me cuesta más, pero supongo que para mí el logro más importante, en general, y concretamente en esto, ¿no?, es que las personas con las que trabajo confíen en mí. Confíen para contarme cualquier tipo de cosa sin sentir vergüenza. El que puedan decirme cualquier cosa sin tener ningún tipo de reparo. Saber, ¿no?, que les voy a entender, que no les voy a juzgar, que el poder dar esa confianza a mí me parece el mayor logro que puedes tener en una profesión como es la sexología o sobre todo la educación, ¿no? Vosotros sois maestras también, sois profesoras. Creo que el dar confianza a tus alumnos y alumnas es el mayor, para mí es el mayor logro. Anécdotas hay muchas, pero por poner una, de una vez una persona con discapacidad intelectual estábamos en un viaje y compartía conmigo habitación y ella estaba conociendo a otra persona y me hizo mucha gracia, ¿no? Pero, o sea, me hizo gracia, me resultó como muy entrañable. Estamos hablando de una persona que me doblaba la edad y, sin embargo, vino a preguntarme, ¿no? Me dijo, Zaira, te quería preguntar por una amiga que me preguntó que si teniendo la regla puedes mantener relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, a ver, yo ya dentro del contexto sabía que estaba hablando de ella y entonces, bueno, pues empecé a hablar con ella y la verdad que tuvimos una conversación tan enriquecedora, de la que aprendí, yo creo que aprendí yo más que ella, pero ella se fue súper contenta, ¿no? Y yo creo que con más herramientas de las que tenía, yo también, como profesional, ¿no?, me fui ahí con un montón de herramientas, y ya no solo como profesional, sino como a nivel personal, me pareció un crecimiento increíble lo que aprendí en esa conversación. Y bueno, y luego pues resultó que inició una relación y bueno, pues cada vez que tenía alguna duda al respecto venía y me preguntaba. A mí eso me parece maravilloso, el que me puedan consultar algo que habrá veces que yo no sepa la respuesta o no la tenga, pero el que me den esa confianza hasta me asombra, ¿no? Es como, ay, no sé, qué bien y qué responsabilidad también. A veces da un poco de respeto porque dices, ojo, que la responsabilidad es grande, ¿no? Cuando alguien confía en ti, devolver esa confianza, poder sostenerla, es una responsabilidad muy grande, pero también es verdad que es muy gratificante y que pues es algo de lo que te puedes sentir orgulloso, ¿no? Así es, sobre todo que una persona ajena a su familia, ¿no? En ocasiones, a veces en la misma familia no pueden encontrar a una persona en la que confíen, y bueno, qué bien que en ti encuentran a esa persona. Pues, wow, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy, ¿no? Tuvimos la oportunidad de encontrarnos antes por videollamada y hablamos un poquito de nuestras experiencias, ¿no? Y también esta labor que tenemos también como docentes, porque sé que también hay muchos docentes que van a ver este video, ¿no? De lo difícil que es abordar estos temas, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, que tuve la oportunidad también de trabajar en una escuela de educación especial, atendiendo secundaria, y lo difícil
qué es, ¿no? Porque los planes y programas están y nos dicen, tienes que enseñar esto, pero también cómo lo voy a hacer, ¿no? Y también cómo saber si lo estoy haciendo bien. La verdad es que te agradecemos muchísimo este tiempo, el compartir, que te lo mencionabas hace una o dos preguntas atrás, ¿no? Si tenemos la oportunidad otra vez de hablar de este tema, porque abarca muchísimo, ¿no? Abarca muchísimo, a lo mejor hablar acerca de cómo prevenir acoso escolar, cómo prevenir una violación o qué hacer ante una situación de un acoso, ¿no? Que más adelante nos gustaría escuchar también la opinión de la audiencia, que gusten comentar en el video acerca de qué les gustaría saber o incluso si tienen alguna pregunta en algún tema en específico para que podamos tener otra oportunidad de hacer una charla. Y pues muchísimas gracias por todo lo que nos diste, nos has enseñado muchísimo el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Que estoy encantada de poder colaborar con vosotras y gracias por la confianza también. Gracias, Sai, por lo que nos transmitiste hoy. Gracias por tu tiempo también. Y bueno, pues esperamos muy pronto tenerte de nuevo por aquí. Por esta vez nos despedimos de este capítulo y nos veremos la siguiente semana con un nuevo tema. Que tengan muy bonito día. Adiós. Adiós.